presentarme, yo soy Alejandra, soy la directora y la terapeuta de Espacio Calenco. Soy psicóloga de orientación sistémica, es decir, eso significa que las personas dentro de su grupo, y soy experta en inteligencia emocional y en gestión emocional. Espacio Calenco, un estudio 21 de abril, sí, esa muchacha. Espacio Calenco es un espacio de psicología y de desarrollo personal a través de las emociones. Es un espacio donde se trabajan las circunstancias que tenemos en el día a día a través de... Un momento, os voy a pedir un pequeño favor. ¿Podéis silenciar vuestros micrófonos? Lo agradezco porque estoy escuchando más a vosotros que a mí misma. Un momento. Vale, muchísimas gracias. Os comentaba que Espacio Calenco es un espacio de psicología y de desarrollo personal a través de las emociones. Las emociones son algo que están en nuestro día a día y si no las escuchamos, y si las escuchamos y las atendemos, podemos llevar una vida muchísimo más plena y con mucha más calma. Os doy la bienvenida a esta sesión grupal que tendrá una duración aproximada de 1 hora y donde vamos a abordar una situación emocional que está ocurriendo, o sea, que se está presentando de forma muy intensa en este último tiempo. Si tú quieres dar un paso adelante, si quieres evolucionar emocionalmente hablando y si quieres encontrar un estado de bienestar emocional o tener recursos que te ayuden a ti o a quienes te rodean, es el sitio adecuado. Porque en este momento, como os estaba comentando, vamos a hablar sobre la gestión de la angustia emocional, pero de alguna forma la angustia emocional no dejan de ser emociones que tenemos en nuestro día a día y si sabemos cómo darles una respuesta adecuada, podremos conseguir todo esto que os estoy contando. Durante este tiempo que dura este seminario, vamos a ver cómo identificar la angustia emocional. Vamos a desmitificar las emociones mal denominadas negativas, conocer de dónde salen y para qué. Como os comentaba, identificar la angustia y diferenciarla de la ansiedad y del estrés, identificar los posibles pensamientos y sus manifestaciones físicas, saber responder a ellas de forma positiva y beneficiosa, y también veremos las consecuencias de no dar esas respuestas. Sí que quería comentaros una cosa, si tenéis algún tipo de duda o cuestión, podéis ir escribiéndolas en la parte del chat y luego al final del seminario habrá un momento de preguntas y respuestas y ahí os iré contestando. En definitiva, lo que vamos a aprender durante este seminario es a gestionar la angustia, la ansiedad nuestra y de quien nos rodean durante este periodo y en situaciones posteriores. Esta sesión, como os estaba comentando, está creada para personas que quieren dar ese paso adelante, que quieren evolucionar emocionalmente hablando. Personas que, como vosotras, quieren encontrar un estado de bienestar emocional. Ahora os propongo una cosa. Imaginaros vuestro día a día. Un día a día ahora o tras el confinamiento. Ocurren un sinfín de situaciones con distintas emociones asociadas, algunas de una intensidad muy elevada y que te ofrecen una sensación de inquietud. Pero tú eres capaz de gestionar todas esas emociones, ya que das una respuesta adecuada a cada una de ellas, ofreces una respuesta que te ayuda a mantener la calma y te ayuda a tener una estabilidad, con lo cual podrás disfrutar de cada una de las situaciones en las que te encuentres en tu día a día.
Este es el caso de Teresa, que es una mujer, madre de 2 hijos, que durante este periodo de confinamiento se puso en contacto conmigo, ya que tenía una situación de desbordamiento y angustia muy elevado. Estamos en un proceso de trabajo y cada vez está aprendiendo a dar un uso más eficaz de los recursos que ya poseía y está aprendiendo nuevos recursos, adquiriendo nuevas habilidades. También os puedo comentar el caso de otra chica que se llama Noelia. Esta chica inició un proceso conmigo online hace un tiempo y también era por una situación de una gestión un poco complicada de las emociones que estaba teniendo. En este momento ahora el proceso con ella ya ha terminado y es capaz de afrontar con calma las situaciones que antes la podían llegar a paralizar y la bloqueaban. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a lo que es el seminario en sí. Vamos a empezar a hablar, con lo cual os pediría que prestaseis atención y que pues, si hay alguna situación o alguna cosa que os pueda generar algún tipo de distracción, que la eliminaseis para poder estar concentrados. Y como os comentaba antes, si tenéis algún tipo de duda o algún tipo de pregunta, las podéis... como en internet para saber cómo arreglar las cosas. Y de esa forma luego podré contestarlas. Nos encontramos en una situación especial, unas circunstancias que no hemos vivido. Nadie nos había enseñado a gestionar algo parecido, nunca habíamos estado en una situación de confinamiento y mucho menos en una situación que se hubiese alargado tanto tiempo. Además, esto llegó sin previo aviso. El 14 de marzo se declaró estado de alarma en España y todos debemos cambiar nuestras rutinas, nuestros horarios y nuestras costumbres. Dejamos de ver a personas que son importantes para nosotros, nos tenemos que quedar guardados en casa para evitar que la curva de contagio se eleve. Empezamos a preguntarnos si nosotros podemos llegar a tener el virus. Salimos con un tiempo muy contado, dejamos de hacer nuestra vida normal y si tenemos la suerte salimos a hacer compra, a bajar la basura, quizás a pasear el perro. Aquellos que viven solos añoran compartir tiempo con sus seres queridos y con sus amistades. En cambio, las personas que a lo mejor viven en compañía añoran precisamente eso, un tiempo de soledad, un tiempo para ellos solos. Sea cual sea nuestra situación, empiezan a aparecer muchísimas emociones. Emociones como el miedo, como la alegría, la angustia, la esperanza, la tristeza, de un ámbito de otro y vuelta a empezar. Aparecen todas aumentadas, magnificadas. Estamos todos muy volubles. Al final terminamos el día agotados emocionalmente, ya que todas estas emociones se nos van agolpando. De hecho, también empezamos a sentir dificultades para conciliar el sueño o incluso despertares. Tenemos sensaciones de ahogo, falta de apetito o a lo mejor estamos yendo todo el rato a la nevera. Tenemos una sensación como de irrealidad. No entendemos por qué nos está pasando esto. Además sentimos que lo que estamos sintiendo es algo único, que no todo el mundo está viviendo como nosotros. Podemos llegar a sentir extraños, incomprendidos y el hecho de estar aislados no nos ayuda, ¿no? No queremos sentir estas situaciones, estas emociones y empezamos a bloquearlas. Empezamos a decir que mejor no sentirlas, empezamos a comentando, a ocupar nuestro tiempo, a distraernos, a buscar cosas que hacer para que esas emociones no tomen el control. ¿Qué ocurre? Que al final esas emociones van a aparecer, que lo queramos o no, van a aparecer de una forma u otra
y la sensación de angustia puede empezar a ser muchísimo más extrema. Antes de continuar hablando sobre la sensación de angustia, quiero compartir con vosotras, una pequeña definición de lo que son las emociones, ¿vale? Las emociones, todos tenemos varias definiciones de lo que puede ser una emoción. Pueden ser positivas, pueden ser negativas, pueden ser buenas, pueden ser malas. Todos tenemos una pequeña definición de lo que es una emoción. Y todas esas definiciones tienen una parte de realidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones realmente son impulsos. Y además son algo que son totalmente inevitable e incontrolable. Aparecen de forma súbita para informarnos de algo. Las emociones se generan en una parte muy concreta de nuestro cerebro que se corresponde anatómicamente con el sistema límbico, y es una parte del cerebro que, aparte de las emociones, que es lo que nos atañe en este momento, se encarga de la memoria, de aprendizajes básicos, del apego, de la sociabilidad, y son una serie de funciones que de alguna forma escapan a nuestro control. Es inevitable que nosotros aprendamos. Vamos a aprender sí o sí. Quizá a lo mejor lo que aprendamos puede ser más positivo para nosotros o puede ser lo menos, pero es inevitable, estamos siempre aprendiendo. Pues lo mismo ocurre con las emociones, es inevitable que aparezcan. Están ahí para mostrarnos que hay algo a lo que tenemos que fijar, en lo que tenemos que fijar nuestra atención. Pues entonces, si esto es algo que es inevitable, ¿qué hacemos con la información que nos está proporcionando esa emoción? Porque si nos está proporcionando alguna información, ¿la ignoramos? ¿Dejamos de escucharla? ¿O quizá sería bueno escucharla? Pues toda esta información pasa a otra parte del cerebro, donde digamos que esa otra parte del cerebro funciona como una especie de director. Recibe toda la información que captamos a través de los sentidos y la información que las emociones nos facilitan, organiza esa información y entonces, de forma voluntaria, nosotros damos una respuesta. ¿Con esto qué quiero decir? Las emociones, como os acabo de indicar, son algo totalmente inevitable. No podemos no sentirlas. Van a aparecer. Es como cuando sentimos un picor, no podemos evitar que nos pique una parte de nuestro cuerpo. Pero sí que tenemos la opción de rascarnos y hacernos una herida o de echarnos una crema para que ese picor se suavice. Con lo cual, bloquear las emociones es una respuesta que no nos va a aportar unos resultados y unas consecuencias positivas hacia nosotros. Tenemos que buscar qué respuesta es la más adaptativa y la más positiva para nosotros. Las emociones se pueden dividir en dos grupos. Emociones agradables o de aproximación, dentro de las que podemos encontrar la alegría, las que podemos el amor, la felicidad, o las emociones desagradables o de defensa, dentro de las cuales el ejemplo más fácilmente entendible es el miedo. Si no sintiésemos miedo, no tendríamos la capacidad de ver qué situaciones en nuestra vida son peligrosas y nos tiraríamos a situaciones que podrían hacer que nuestra vida corriese peligro. Con lo cual, el miedo, aunque no es una emoción agradable, es muy útil porque nos está aportando la información necesaria para proteger nuestra vida. Vamos a continuar hablando un poquitito más. Vamos a ir hablando ya un poquitito más de lo que es la angustia. Teniendo en cuenta que la angustia no es una emoción agradable, sí que tenemos que tener en cuenta que es válida, ya que tiene su función. Nos está informando de algo. No debemos bloquearla o no debemos negarla por este mismo motivo, porque nos está informando, porque nos está facilitando esa información que nos tiene que ser útil para que luego demos una respuesta que sea adecuada, adaptativa y sana para nosotros y para los que tenemos a nuestro alrededor.
vamos a continuar a ver cómo podemos identificar realmente lo que es la angustia. Lo primero de todo es diferenciar la angustia de una crisis de angustia o de un ataque de ansiedad o ataque de pánico. Una crisis de angustia, ataque de pánico, es una reacción emocional extrema de alarma que llega a nosotros y provoca miedo. Tiene una aparición súbita e intensa. Suele durar solo unos minutos, no se mantiene en el tiempo. Y los signos que sentimos sí que son parecidos a los que podemos sentir ante un examen o ante una prueba o ante un test, pero como aparecen sin una explicación aparente, nos genera miedo. Si nosotros estamos ante un examen y sentimos cierta ansiedad, sabemos que es por el examen. Entonces, no nos genera ese miedo porque, de alguna forma, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Una crisis de angustia aparece de forma súbita y generalmente no conocemos cuál es el desencadenante que lo está provocando. Con lo cual, esto nos genera muchísimo más miedo y hace que todo se retroalimente. Con lo cual, entramos en un bucle y la situación puede llegar a ser un poco más perjudicial. Si nos encontramos ante una crisis de angustia nuestra o ante una persona que está padeciendo una crisis de angustia, debemos de evitar preguntarle qué es lo que le pasa, evitarle por qué le está pasando o intentarle hacer pensar en ese momento, ya que estamos bloqueados y lo único que sentimos es miedo. Lo que es mucho más positivo es intentar centrarnos en la respiración para que esa respiración vaya cada vez siendo más pausada, vaya siendo más calmada y de esa forma poder sosegar a la persona. Ya una vez que esa persona haya calmado y se esté respirando de forma tranquila y de alguna forma vuelva a la situación en la que está, entonces a lo mejor sí que es el momento de poderle preguntar que si conoce cuál es el motivo por el que se ha desencadenado toda esta crisis. Pero nosotros hoy no estamos aquí para hablar de una crisis de angustia o un ataque de pánico. Estamos aquí para hablar de la angustia emocional. La angustia emocional es algo diferente, es un torbellino de diferentes emociones. Aparecen dentro del conjunto el miedo, tristeza, inquietud, incertidumbre. Este remolino aparece y ocupa todo el espacio, generando un malestar permanente y constante que nos puede llegar a provocar reacciones físicas que pueden llegar a ser limitantes incluso. Las características de la angustia emocional son que nos paraliza y nos bloquea. Es un sentimiento de preocupación constante y sentimos que no tenemos los recursos suficientes para afrontar esa situación o que esos recursos no son válidos. Tenemos una serie de pensamientos asociados a la crisis, a la angustia emocional. En este momento estos pensamientos probablemente, ya que estamos hablando de una angustia emocional que está generada a través del confinamiento que estamos viviendo, pueden ser voy a perder mi trabajo, no voy a quedar sin dinero, no podré pagar mi vivienda, ni mi alimentación, ni la mía, ni la de mis seres queridos. Tenemos miedo a enfermar nosotros o nuestros seres queridos, y si nuestros seres queridos enferman, tenemos miedo y nos sentimos frustrados porque no vamos a poder atenderles, no vamos a poder visitarles en el hospital. Existe la posibilidad de un fallecimiento. Y también una de las cosas que más nos está provocando ahora, ya que ya llevamos un tiempo, es la sensación de que no podemos salir de casa. Tenemos una sensación de estar encarcelados, de estar limitados, de estar excesivamente controlados, de haber perdido el control de tu vida, incluso de haber perdido ciertas relaciones sociales y de amistades. Estos pensamientos, como os comentaba, están muy asociados a la situación de confinamiento en la que estamos.
Pero también hay otros pensamientos que son más generales, que podrían ser comunes en cualquier situación de angustia emocional. Y son como lo que os estaba comentando, pues la incapacidad de afrontar todas estas consecuencias. Creemos que no poseemos esos recursos y que los que tenemos no son válidos ni son suficientes. Nos mostramos preocupados por todo, incluso por cosas o situaciones que antes nos pasaban inadvertidas. Podíamos estar tranquilamente en casa sin que hubiese una preocupación por lo que vamos a comer mañana, por ejemplo. Ahora, también como tenemos que planificar nuestros horarios de salida y nuestros horarios de compra, el hecho de no tener todos los ingredientes para realizar el menú que habíamos planeado nos puede llegar a preocupar y nos puede llegar a generar mucha más angustia de lo que nos lo hubiese hecho pasar hace 2 meses. También sentimos una serie de manifestaciones físicas cuando aparece la angustia. Es posible que hayamos sentido mareos, que hayamos sentido problemas digestivos, la comida nos sienta mal, o no tenemos hambre, o incluso, bueno, a lo mejor comemos de forma un poco más intensa. Sentimos como presión en el pecho, como si nos faltase la respiración, estamos muy cansados, estamos con tensión muscular, una tensión muscular que de alguna forma es una consecuencia lógica, ya que estamos realmente tensos, estamos nerviosos. Es posible que nos cueste dormir, o por el contrario, que estemos todo el día como con somnolencia, queriendo dormir más. Como os comentaba, falta de apetito, ingesta excesiva, sensación de falta de aire. Todo esto está asociado. Tenemos una serie de pensamientos que nos generan una serie de síntomas físicos, pero al mismo tiempo estos síntomas físicos nos generan muchos más pensamientos. Nos generan otra vez dudas, sobre todo incluso podemos empezar a pensar que estamos malos, que estamos enfermos. Muchas de las sensaciones físicas que se tienen cuando tenemos una crisis de angustia, curiosamente coinciden con parte de los síntomas del COVID-19. Con lo cual podemos llegar a pensar que estamos infectados, con lo cual nos preocupamos mucho más, se vuelven a generar muchísimos más pensamientos y esas sensaciones físicas y esos síntomas físicos van en aumento. Hasta aquí estamos viendo cómo identificar una angustia emocional. Pero probablemente en nuestra mente tenemos asociado angustia con ansiedad y con estrés. ¿Es exactamente lo mismo? Las 3 formas son 3 formas de llamar a lo mismo o tienen algún tipo de variación. Bueno, lo primero que sí que os quiero comentar es que digamos que son 3 emociones que pertenecen a la misma rama. Digamos que están dentro de un mismo continuo, pero no son exactamente lo mismo. Tienen diferentes variedades, diferentes tonalidades, por decirlo así. Vamos a ver primero los aspectos que tienen en común, porque como ya os comentaba, son 3 emociones que pertenecen, digamos, a la misma familia. El primer aspecto que tienen en común es que tenemos una sensación de peligro sobre algo que está por llegar. En este caso, puede ser, hay muchísimas situaciones que nos pueden generar esa sensación de peligro. Un peligro, sobre todo ya no tanto peligro, quizá más incertidumbre. También otro de los aspectos que tenemos en común, o sea, que tienen en común la ansiedad, el estrés y la angustia, es que creemos que no podemos afrontar esa situación. Nos preocupamos de forma excesiva o de forma desmedida. Y las 3 son respuestas de nuestro organismo ante situaciones límites o que al menos nosotros consideramos límites. ¿Vale? Hasta aquí, digamos que las 3 emociones son muy parecidas. Vamos a ver qué cosas tienen que las hace diferentes. Lo primero es que la ansiedad se produce por un hecho en concreto. Como os comentaba antes, la situación de examen. Un evento que va a ocurrir. Tenemos muy claro qué es lo que nos está provocando la ansiedad. Este evento no tiene por qué ser necesariamente algo negativo, pero nuestra percepción de ello sí lo es.
Hay muchas personas que ante la celebración de su boda sienten mucha ansiedad y no es porque perciban como negativa su boda, sino perciben que van a salir mal las cosas, que los invitados no van a poder ir, etcétera, etcétera. Eso es lo que perciben como negativo, con lo cual el evento que está por venir no tiene por qué ser negativo, pero sí que el hecho de no poder controlarlo hace que lo percibamos como tal. Sobre todo, lo que caracteriza la ansiedad es una sensación de incertidumbre y una falta de control. Estas dos sensaciones, la incertidumbre y falta de control, son muy elevadas. Por el contrario, el estrés es un estado de ansiedad mantenido en el tiempo, debido a la concatenación de sucesos y de hechos que provocan que estemos manteniendo en el tiempo en ese estado de alerta. Situaciones estresantes pues, puede ser en el plano laboral o cuando alguien de nuestro entorno padece una enfermedad y tenemos que estar realizando nuestra vida cotidiana más unas labores de cuidado. Esto provoca estrés en nosotros porque es algo muy mantenido en el tiempo. El aspecto diferenciador fundamental entre la ansiedad, el estrés y la angustia emocional es que mientras la ansiedad o el estrés tienen un componente activador, nos hace ir hacia adelante, con la angustia emocional nos ocurre todo lo contrario. Nos sentimos paralizados, nos sentimos bloqueados, abrumados por la situación que estamos viviendo y por esa incertidumbre que nos está provocando y nos retrotraemos. Todo ese componente activador no existe. Nos bloqueamos, repito. Bueno, de momento hasta aquí hemos visto más o menos cómo poder identificar la angustia, cuáles son los signos o síntomas más característicos de la angustia emocional y también estamos viendo la diferenciación entre la ansiedad, el estrés y la angustia emocional. Con lo cual ahora vamos a pasar a ver cómo podemos responder a esa angustia emocional, qué respuestas podemos darle para que sea beneficiosa, o sea, unas respuestas que sean beneficiosas y positivas para nosotros y para la gente para las personas que nos rodean. Lo primero es el hecho de reconocer lo que es la angustia emocional, de saber lo que es y saber que no es algo negativo porque es algo común. Eso ya nos ayuda un poco a poder ofrecer una respuesta, sobre todo porque evitaremos el bloquear esa expresión de las emociones que estamos sintiendo. Si las estamos sintiendo, como os estaba indicando, es por algo. Con lo cual, sentir angustia emocional y más en una situación como la que estamos viviendo es algo normal, no somos los únicos que la estamos sintiendo. Pero esto no es suficiente, necesitamos algo más, ya que lo seguimos sintiendo y si lo seguimos sintiendo, ese malestar va a seguir ahí presente. Y nosotros, obviamente, lo que queremos es estar bien y tener una calma y tener una vida lo más aceptable posible. Porque a pesar de estar confinados, la vida no se ha parado, la vida continúa con unas reglas diferentes, con unas normas de uso distintas, pero la vida sigue continuando. Y si estamos con malestar, no podremos vivirla. Vamos a ver una serie de estrategias para afrontar esta angustia emocional. Lo primero de todo es aceptar y reconocer que estamos sintiendo angustia. Eso, habiéndolo identificado, de alguna forma lo tenemos ya hecho. Vamos a reconocerlo, que lo estamos sintiendo y no hay problema porque no somos raros por sentirlo. Somos unas personas normales que somos sensibles, seres humanos sensibles y que tenemos una percepción de la realidad que nos está tocando vivir. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería identificar más concretamente cuál es el motivo principal que nos hace sentir angustia emocional. Antes estábamos hablando de todos los pensamientos que estaban asociados a la angustia emocional. Pueden estar vinculados al trabajo, pueden estar vinculados a
a nuestra situación vital, a nuestra vida social, etc. Pero cada uno lo vivimos de una forma diferente. Las personas que normalmente podían teletrabajar antes en casa o que trabajaban, pues eso, que trabajaban desde su casa, probablemente no tengan tanta sensación de angustia por estar dentro de casa confinados, porque tampoco a lo mejor haya variado mucho sus rutinas. Pero en cambio personas que tenían que estar trabajando y saliendo y entrando de casa de forma regular, eso sí que les va a afectar más el tener que estar ahora encerrados en nuestra casa, que es un espacio limitado. Las personas que pueden teletrabajar ahora, con lo cual continúan con su trabajo o les han dado la opción de un ERTE, quizá no tienen tanta angustia por el tema laboral, porque saben que lo pueden mantener, aunque sus ingresos a lo mejor se hayan podido ver un poco disminuidos, pero saben que tienen un trabajo y que su estabilidad económica de alguna forma más o menos se mantiene. En cambio hay otras personas que por circunstancias laborales su trabajo se ha visto totalmente bloqueado y han dejado de percibir ingresos. Con lo cual probablemente esas situaciones les provoquen mucho más angustia a ellos. Con esto quiero decir que debemos identificar exactamente qué es lo que está más asociado a nuestras circunstancias vitales. Y una vez identificado esto, y haberle puesto un nombre, el siguiente paso es analizar la veracidad de esos posibles escenarios que nos estamos creando. Quizá esos pensamientos tienen una parte de realidad, obviamente, porque están vinculados a nuestras circunstancias vitales, pero teniendo en cuenta que una de las características de la angustia emocional es una preocupación excesiva, los escenarios que nos planteamos van a ser muchísimo más catastróficos de lo que realmente serían si dejásemos que la situación fluyese. Con lo cual, debemos descartar aquellas opciones que no tengan esa fundamentación real o que son menos probables, porque lo único que nos provocan es alimentar mucho más esa angustia, ese miedo y esa sensación de incertidumbre. Vamos a continuar. Otra de las cosas importantes que debemos hacer es no regresar a estos pensamientos negativos y catastrofistas, para evitar que esas emociones vuelvan a aparecer. Las emociones tienen una vida muy corta. Aparecen, te informan, cumplen su función y una vez que han cumplido esa función, desaparecen. Ya no volvemos a necesitar de su presencia hasta que haya una situación en la que vuelvan a ser requeridas. En cambio, si las bloqueamos y nos anclamos en ellas, estaremos provocando que haya pensamientos negativos, con lo cual entraremos en un bucle y esas emociones seguirán ahí presentes. Si la emoción, que como os comentaba, tiene una vida corta, continuamos, o sea, no la expresamos, la dejamos bloqueada sin que salga, esa emoción puede llegar a deteriorarse, vamos a ponerla así, es como si se deteriorase, y su función ya no va a tener ningún tipo de utilidad. Y saldrá en algún momento de una forma que nosotros no nos lo esperamos y no sabremos qué es lo que estará pasando. Yo os propongo que imaginéis que tenéis un par de zapatos nuevos, ¿vale? Y cada vez que te pones ese zapato, o la primera vez que te has puesto ese zapato, se te ha creado una herida, porque es nuevo. Te coges, te curas esa herida y la intentas cuidar. Pero si cada vez que ves esa herida en tu pie, decides levantarla o decides no cuidarla, se puede generar una infección. O esa herida no va a cerrar y va a estar ahí y no te vas a volver a poder poner ese par de zapatos, ni ese par de zapatos, ni otros, porque la herida puede llegar a provocar unas consecuencias muy graves. De alguna forma pasa lo mismo con las emociones. Si una emoción pasa, pero si estamos volviendo y regresando a cada rato a ella, nos va a provocar herida.
El dolor es algo totalmente inevitable, lo que sí que es inevitable es el sufrimiento. Otra de las cuestiones que podemos hacer es generar una rutina de actividades que sean productivas y que nos ayuden a obtener una visión de futuro más positiva y que nos permitan avanzar. Con esto no quiero decir que nos hagamos un calendario estricto de a las 8 tengo que apuntarme a clase de yoga, a las 10 me voy a apuntar a una clase de cocina, a las 12 voy a... Eso no es exactamente lo que os quiero transmitir. Es generarnos unas actividades que nos ayuden a tener una calma, una rutina. Nuestro cerebro, nosotros los humanos necesitamos de una rutina para poder tener, digamos, un control de nuestra vida. Entonces, si nos generamos esas actividades, no por el mero hecho de estar en casa, dejarlo todo, sino pues, hacer nuestros rituales de aseo matutinos, por decirlo así, establecer una serie de horarios. Eso es algo que nos va a ayudar y nos va a resultar muy positivo. Otra de las cosas importantes que debemos hacer es cambiar el foco de atención, mirar hacia aspectos positivos de esta situación o de nuestra vida. Si estamos todo el rato viendo noticias que realmente la información que nos están aportando no es del todo favorable, incluso a veces recibimos información de fuentes que no son fiables, estamos alimentando de alguna forma todos esos pensamientos. Con lo cual vamos a pensar en algo positivo, en la posibilidad de hacer algún tipo de actividad diferente, de poder hacer algo que nos motive. En videollamadas con amigos o con familiares, intentar no hablar de lo mal que nos estamos sintiendo, sino intentar cambiar ese foco y mirar las cosas positivas que hemos tenido en cada uno de nuestros días. Si hacéis un análisis de vuestro día a día, probablemente haya cosas que no sean buenas, porque siempre pasa, pero eso pasaba también hace 2 meses. Pero probablemente también haya muchas cosas que sean positivas para nosotros. Vamos a intentar hacer ese recuerdo de los aspectos positivos que hayamos tenido en nuestro día a día. Otra de las recomendaciones es el ejercicio físico. Nos ayuda a activarnos, a desbloquearnos, genera endorfinas. Además, aparte de eso, es algo positivo, ya que nuestro movimiento se está viendo limitado, pues vamos a buscar una forma de hacer una rutina y movernos y movilizarnos para que nuestro cuerpo se active. Como os estaba contando, cambiar el foco de atención en la televisión, cuidar la información que estamos recibiendo, eso es muy importante. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo identificar la angustia. Vamos a recordarlo, la angustia son muchas emociones en conjunto, no es solo una. Es una emoción que nos paraliza, es un conjunto de emociones que nos paraliza y nos bloquea, eso lo hace diferenciarla de la ansiedad y del estrés. Nos genera una preocupación constante y nos hace ver que no tenemos recursos suficientes para afrontar esta situación. Además de ello, hay una serie de manifestaciones físicas. Con las recomendaciones que hemos visto, el realizar ejercicio físico, cambiar el foco de atención, centrarnos en las cosas positivas de nuestro día a día, generar esas rutinas, etc. Con todas estas recomendaciones, es muy probable que podamos minimizar o mitigar esa angustia emocional. ¿Qué ocurre si no lo hacemos? Si no lo hacemos, si no actuamos, tendremos una serie de consecuencias por no haber respondido de una manera adecuada a esa angustia emocional. Si pensamos en los indicadores que hemos visto hasta ahora para identificar la angustia emocional, como os decía, podemos encontrar que tenemos unas consecuencias a corto plazo, que son las que hemos estado hablando, sobre todo la parte física y esa sensación de irrealidad y de bloqueo. De alguna forma puede parecer que carezcan de cierta importancia, ya que
en el momento que termine el confinamiento, puede ser que estas sensaciones todas desaparezcan. Si a partir de mañana nos dejan volver a nuestra vida normal, ya no voy a tener angustia. Es muy probable que pensemos eso. Quizá estas consecuencias las vemos así a corto plazo y pues eso, creamos que no parecen tan importantes. Pero debemos de tener en cuenta que todas estas consecuencias, gota a gota, todas estas consecuencias, estos síntomas, van a generar unas consecuencias mucho más graves a medio y largo plazo. El hecho de estar ahora en una situación de angustia emocional está haciendo mella ya en nosotros, está generando ya una serie de consecuencias que si no las abordamos pueden llegar a ser bastante más preocupantes. Tenemos que tener en cuenta que cualquier impacto emocional elevado tiene consecuencias en nosotros. Tenemos opciones. Podemos aprender de este impacto emocional y adaptarnos. De esta forma vamos a poder evolucionar. Vamos a progresar emocionalmente y en consecuencia personalmente. Digamos que aunque viene de una situación que no es positiva, podemos conseguir aspectos positivos y evolucionar personalmente. Tener un desarrollo que nos permita llevar una vida mucho más plena y más sana. Pero también hay otra serie de consecuencias. Si por el contrario no usamos los recursos adecuados, vamos a sentirnos frustrados e incapaces y se va a poder generalizar a otros aspectos de nuestra vida. Vamos a ir analizando uno por uno cada uno de los signos con los que podemos identificar la angustia y ver qué ocurriría si no utilizamos los recursos adecuados. Con la paralización y el bloqueo. Vamos a sentirnos paralizados y bloqueados, con lo cual va a bajar nuestro nivel de actividad. Deseamos no hacer nada. Vamos de la cama al sofá y del sofá a la cama. Cada vez realizamos menos actividades. Vale que las tenemos limitadas por el espacio en el que estamos teniendo que estar, pero cada vez vamos a hacer menos. Y las pocas actividades que vayamos a hacer, buscamos que requieran un mínimo esfuerzo y buscamos que nuestra mente anestesia en la mente, de alguna forma. ¿De dónde lo sacan? Lo he hecho yo. No me jodas. Si dejamos que... Disculpad, si podéis eliminar el sonido de alguno de vosotros, porque se está mezclando con todo esto y para evitar las distracciones os lo agradecemos. Si pensamos que todo esto tras el confinamiento va a desaparecer, sí, volveremos a nuestra rutina, volveremos a nuestra vida normal y volveremos a hacer las obligaciones que vayamos teniendo que hacer, el trabajo, llevar a los niños al colegio, etcétera, etcétera. Pero en nuestro día a día se habrá instaurado la desgana y la desmotivación. Dejaremos de ser los impulsores reales de nuestra vida, de todas nuestras actividades. Cederemos al final el control a otro. Y no disfrutaremos de ninguna de esas actividades. Y ese bloqueo y esa paralización seguirá presente porque realizaremos actividades que nos vienen impuestas desde fuera, pero actividades que antes a lo mejor nos podían gustar o que nos podían motivar, dejaremos de encontrarle sentido y nos supondrán demasiado esfuerzo para seguir realizándolas. ¿Qué ocurre con la preocupación constante? En un inicio es normal que nos estén preocupando situaciones relacionadas con el confinamiento y nuestra situación vital. Pero estas preocupaciones, estos pensamientos se van a ir extendiendo. Cada vez van a extenderse a otras situaciones, con lo cual se van a generar muchísimos miedos que antes a lo mejor ni siquiera teníamos. Podríamos generar miedo a sentirnos atrapados, a tener una sensación de estar encarcelados.
podríamos tener, en cambio, adquirir un miedo a los espacios abiertos, el salir a un espacio abierto después de tantos días sin hacerlo de forma habitual, nos puede generar impresión, nos puede generar mucha más angustia, otros miedos. Es muy probable que se instauren en muchas personas obsesión por la limpieza, por la higiene y por la desinfección. Esto va a provocar que en nuestras relaciones sociales tengamos más dificultades. Todos echamos de menos darle un abrazo a ciertos seres queridos, pero si se ha instaurado el miedo en nosotros que a través de un abrazo es posible que nos podamos volver a contagiar, con lo cual esa preocupación constante se va a extender en nosotros y en nuestros seres cercanos. Si no escuchamos a estos miedos, al final toman el control de nuestra vida y se arraigan en nuestra forma de ser. Y como os indicaba, dificultan nuestras relaciones sociales y se generalizan miedos a sufrir daños nosotros y nuestros seres queridos. Tenemos que escuchar a esos miedos y darles una respuesta adecuada para que no se arraiguen a nuestra forma de ser. Creemos que no tenemos recursos o que los recursos que tenemos son inadecuados. Es una sensación de impotencia que quizá, igual que en las otras dos ocasiones, se está generando con situaciones vinculadas al confinamiento y al virus. Pero esta sensación de impotencia va a empezar a afectar y a comenzar a generar en más situaciones de nuestra vida diaria. Incluso puede llegar que en aquellas que antes éramos conscientes de nuestra valía y de hecho reconocíamos que poseíamos destreza, vamos a empezar a sentir que ya no somos válidos, que hemos perdido esa habilidad, que ya no tenemos esa capacidad. Todo esto afecta a nuestra autoestima y a nuestro autoconcepto, haciéndonos sentir pequeños y sin valía. Los síntomas físicos. Bueno, podemos pensar que los síntomas físicos en el momento que termine el confinamiento van a desaparecer. Y además, si ahora mismo decimos, no, es que estos síntomas físicos sé que los estoy sintiendo por esta angustia, digamos como que los podemos ignorar. Pero va a haber momentos en los que van a variar su intensidad. De pronto va a parecer que los tenemos controlados, que ya no están, y otro día, sin saber por qué, te vas a levantar y vas a volver a sentir ese mareo, vas a volver a sentir esa presión en el pecho. A lo mejor al día siguiente no, pero dentro de 2 días sí que vuelve a pasar. Vamos a empezar a descartar, a dudar que están asociados a esa situación emocional y quizá comenzaremos a preocuparnos por nuestra salud. A decir, ¿y si realmente me está pasando algo? Debemos tener en cuenta que esto es algo muy importante, que mantener en el tiempo una situación de alto impacto emocional sin dar una respuesta adecuada y adaptativa va a acabar provocando somatizaciones y nuestra salud física realmente se verá afectada. Tenemos que tener en cuenta que las emociones, como os he comentado a lo largo de todo este tiempo, tienen una función y esa función es informarnos, pero sí que está dentro de nuestras manos el dar una respuesta adecuada. Ahora mismo estamos dando respuestas con los recursos que tenemos, que no son ni buenos ni son malos, simplemente son los recursos que tenemos, los recursos que poseemos. Pero a lo mejor esos recursos no están adaptados a la situación en la que estamos viviendo.